Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Drishman. Continuamos con Warhammer, nadie conoce la lealtad mejor que yo. Capítulo 576 Alparius. Mira, así es como se usa la espada de la Némesis. Cuando el profeta jefe de la tormenta escuchó que el mortal iba a abordar el espíritu de la venganza, inmediatamente decidió ir con el mortal frente a él. El primarca aceptó la propuesta de su profeta casi sin dudarlo, y retiró la última formación que quedaba de la preciosa flota de reserva para escoltar a Lilian. ¿Dónde está nuestro destino? Jinki Exue miró al líder de la flota mortal frente a él y preguntó con cautela, como si estuviera tratando a un gran disparo de la legión. Espíritu de venganza. Lilian apretó el libro sagrado en su mano, que era extremadamente grande en comparación con el tamaño de un humano común. Abrazó el enorme libro frente a su pecho con la mano derecha, pero aún así, el peso de las pesadas gemas y el esqueleto de acero en la portada todavía parecía inusualmente extenuante. Vayamos allí y seamos testigos de la última batalla del Señor de la Guerra Horus. Abaddon, la batalla entre los dos bandos abarcó 99 dimensiones, pero en cada dimensión, el Señor de la Guerra inevitablemente fracasó. Como draconiano perforó el pecho del Señor de la Guerra, cortó sus huesos y finalmente le desgarró el corazón. Después de innumerables fracasos, el Señor de la Guerra cayó sin sorpresa. Al morir, el Señor de la Guerra agarró una esquina del Señor de la Guerra negro de Abaddon. La sangre que brotó del pecho del Señor de la Guerra salpicó la mejilla de Abaddon, haciendo que el Señor de la Guerra negro recuperara la sobriedad por un corto tiempo. Esta vez, realmente me mataste. Pero todavía estoy orgulloso de ti. Tú eres mi hijo, y yo soy tu padre. Estas fueron las últimas palabras que Horus le dijo a Abaddon. Porque al momento siguiente, Horus usó sus garras para agarrar la espada mágica en la mano de Abaddon. En este momento, todo el poder que Horus había acumulado en la batalla anterior fue arrojado sobre la espada mágica Draconion. Esto, sin duda, aceleraría la muerte de Horus, pero también debilitaría el poder de Draconion. El metal y el hierro emitieron un gemido, y el Señor de la Guerra destruyó la espada mágica a costa de su muerte. Estaba decidido a salvar a su descendencia del camino equivocado. Y romper a Draconion fue solo el primer paso. En la primera dimensión, el Señor de la Guerra vio al joven, leal y ambicioso Abaddon blandiendo su espada contra él. Ese era el momento más probable para que salvara a su descendencia. Pero al final, el Señor de la Guerra fracasó. En ese momento, el Señor de la Guerra entendió una verdad. En esta galaxia sufriente, tener ambas cosas es lo más inaceptable. Porque eso solo empeoraría todo. El primer Señor de la Guerra fracasó, derrotado por su codicia y arrogancia. Los siguientes maestros de la guerra aprendieron de la lección y abordaron el futuro que podría lograrse paso a paso. Si sacrificarme puede salvarte, entonces vamos. Incluso si esto es solo una posibilidad, eso es todo. Cuando la espada mágica se rompió, Abaddon recobró la conciencia. Vio la mirada en los ojos del Señor de la Guerra antes de morir, y leyó los pensamientos de su padre. En este momento, Abaddon realmente se dio cuenta de que la persona frente a él era su padre. Y definitivamente no fueron las criaturas falsas que Fabius creó usando los genes del Señor de la Guerra. ¿Qué hice? Abaddon sintió las frías garras de su padre en su mejilla. En este momento, Abaddon, que había perdido la espada mágica, no tenía ninguna posibilidad de resistencia. El cuerpo que había sido curado por la espada mágica se rompió nuevamente en este momento, y luego el imperio se estaba convirtiendo en gloria negra. Yo maté a Loken, y luego maté a Horus, pensó Abaddon con incredulidad. En este momento, las frías garras del Señor de la Guerra no arañaron el frágil cuello de Abaddon, que podía ser desgarrado con solo un ligero agarre del Señor de la Guerra. Por el contrario, la espada del Señor de la Guerra se retrajo antes de tocar la piel de Abaddon, como una leona retrayendo sus garras y lamiendo a sus cachorros. Las manos de papá son tan frías y rígidas. Abaddon sintió que la palma de Horus se deslizaba por su mejilla, dejando una marca escarlata en su frente pintada con su propia sangre. Este fue el último regalo de la edad adulta dado a Abaddon por el Señor de la Guerra Horus. La antigua adultez de Cosonia. Abaddon miró a su padre, levantó la cabeza a regañadientes, las lágrimas rodaron bajo la gravedad artificial de la venganza, fluyendo en el rostro del Señor de la Guerra moribundo bajo Abaddon. Abaddon realmente vio una sonrisa en los ojos de su padre. Una sonrisa amable. Padre, la voz de Abaddon era quebrada, sutil y deprimida. Intentó ponerse de pie de nuevo, pero entonces se dio cuenta de que las garras del Señor de la Guerra le habían roto la espalda. Pero para que Horus viera que estaba a la altura de sus expectativas, Abaddon trató de ponerse de pie una y otra vez. Finalmente, levantó la parte superior de su cuerpo con la espada rota, como un perro con la columna vertebral rota. Entiendo, todo es una conspiración, padre. Abaddon recordó sus sentimientos hace un momento. La poderosa fuerza lo dominó en un instante, convirtiéndolo en una marioneta de los dioses al igual que Horus hace 10.000 años. El caos nos hizo matarnos unos a otros, pequeño Horus, Loken, Sendus, desde Davenstar hasta Vigilestar, los dioses se han complacido en nuestro dolor una y otra vez. Abaddon dijo que cada respiración de sus pulmones restantes a punto de romperse era un gran dolor y tortura, sin mencionar que hablar, cada palabra pronunciada de su boca lo hacía soportar un gran dolor. Pero Abaddon seguía llorando y sollozando, abrazó el cuerpo de su padre y le prometió a Horus. Seguiré tu camino, padre, lo haré sé como Lolgar, como Magnus, y yo volveré a ser como tú. Convoca a tus leales descendientes y reorganiza los globos lunares, completaré tu trabajo inacabado.
Continuaré la gran cruzada y abriré completamente la interfaz entre el lado oscuro del Imperio y la Tierra Santa del Imperio, seré resucitado, resucitaré. Una daga puso fin a las palabras inconclusas de Abaddon. Abaddon cayó pesadamente junto a Horus, con la sangre brotando de su pecho. Abrió los ojos de par en par e hizo todo lo posible por encontrar a cualquier posible asesino. Pero sus extremidades estaban entumecidas debido a la pérdida excesiva de sangre. No podía moverse y su cuerpo se convirtió en una masa sólida como madera podrida. Observa cuidadosamente, portador de la palabra, así es como se usa la espada Némesis. Abaddon oyó de nuevo la voz del hombre ordinario, y esta vez apareció detrás de él. Abaddon vio a su padre cerrar los ojos cansadamente con el rabillo del ojo, y la luz que Abaddon acababa de prometerle para el brillante futuro también desapareció. Esa es la santa reliquia de nuestros portadores de la palabra. Abaddon escuchó al apóstol de los portadores de la palabra decir airadamente al hombre que acababa de sostener la lanza pálida con sus propias manos. En cualquier caso, robar es demasiado, devuélvanoslo. La cubierta del espíritu de la venganza estaba demasiado fría. La mejilla de Abaddon estaba presionada contra la cubierta del espíritu de la venganza, y pensó para sí mismo. ¿Sentirá frío mi padre? Abaddon no lo sabía. Hizo todo lo posible por mover los dedos hacia la palma del primarca, que estaba a solo una palma de distancia de él. Pero esta distancia, que rara vez era tomada en serio por el señor de la Guerra Negra los días de semana, era como un abismo en este momento. Por mucho que Abaddon lo intentara, la distancia entre las palmas de ambas partes era de solo unos centímetros. Solo te estoy ayudando a completar la tarea que deberías haber hecho. Cuando Orpiel le pidió enojado a Alparius que devolviera la espada de la Némesis, Alparius se inclinó lentamente. Miró el cuerpo destrozado del señor de la guerra y sacudió la cabeza con impotencia. No me culpes, Horus. Alparius levantó la espada de la Némesis. Le susurró a Horus al oído del señor de la guerra. Solo estoy cumpliendo la misión del dios emperador. Cuando Alparius terminó de hablar, la rígida mejilla de Horus se torció violentamente. Mira hacia allá, señor de la guerra. Como si estuviera decidido a dejar morir a Horus claramente, Alparius extendió el dedo índice de su mano izquierda y señaló a los portadores de la palabra que lo miraban enojados. ¿Estás dudando en por qué todavía están mirando? Sí, tienes razón, ellos también recibieron la misma misión del primarca que yo, matar a Horus, el enemigo del dios emperador. Capítulo 577 Alparius. ¿Quién se atreve a desenvainar su espada y montar a caballo? Solo yo. Después de escuchar que eran su padre y su hermano quienes querían matarlo, Horus dejó de temblar de inmediato porque vio a Abaddon siendo emboscado y moribundo. El señor de la guerra se acostó en silencio, o mejor dicho, cayó en una desesperación extrema. ¿Quién puede salvarte, señor de la guerra? Alparius negó con la cabeza, sosteniendo la espada de la Némesis en alto en su mano, y murmuró para sí mismo mientras miraba el cuerpo moribundo de Horus. La voluntad de Dios y el corazón humano no están de tu parte. El drama ya terminó, mi hermano. Alparius blandió la afilada espada y apuñaló el pecho de Horus. Pero, más rápido que él estaba el Volter que los portadores de la palabra ya habían preparado para Horus. Alto. Alfario. Opir disparó 3 tiros con ira. Las bombas trazaron una trayectoria perfecta en el aire, y luego la flor sagrada floreció junto a Alparius. No permitiré que calumnies a nuestro primarca de esta manera, Opir estaba enfadado. A pesar de que la misión fracasó. Al ver las enormes explosiones que se elevaban por toda la estrella vigilante, Opir tomó una decisión. Pero seguiré protegiendo este secreto en la medida de lo posible. Sus ojos de repente se volvieron agudos y levantó su Volter. Detrás de él, estos soldados veteranos que pertenecían a los portadores de la palabra reaccionaron en un instante, y luego sacaron sus armas y le dieron a Alparius un estandarte hecho de una lluvia de bombas. Felicitar a Alparius por su contribución a compartir las preocupaciones del emperador. Estúpido. Alparius pronunció estas 2 palabras con ligereza. Aunque las bombas no pudieron dañar a Alparius en absoluto, esquivar estos ataques obligó a Alparius a renunciar temporalmente a la idea de matar a Horus. Los portadores de la palabra se dispersaron en formaciones de batalla y rodearon a Alparius por etapas. Para los marines espaciales, incluso Alparius era un enemigo terrible que debía ser tratado con extrema precaución. Como punta de lanza, Orpiel tenía cierta conciencia de esta acción. Pero cuando realmente se enfrentó a Alparius, supo que todavía subestimaba el poder de estos primarcas. Los portadores de la palabra vinieron a través del fuego y pisaron la sangre. Solo había un enemigo frente a él. Orpiel asintió levemente, y luego los 6 guardias del escudo que lo apoyaban en la retaguardia usaron las armas pesadas que llevaban consigo, un cañón de asalto y 2 ametralladoras de fuego rápido para disparar rápidamente a Alparius. El equipo de Terminator avanzó hacia Alparius, con espadas de motosierra cortando desde todos los lados. La inteligente coordinación de estos experimentados guerreros hizo que sus ataques llegaran casi al mismo tiempo que la cobertura de la potencia de fuego de sus compañeros de equipo. Esta táctica ha demostrado su poder en innumerables combates reales. Los portadores de la palabra lo usaron para matar a innumerables oponentes poderosos. Pero, la situación esta vez es obviamente diferente. Porque el nombre del oponente es Alparius. Guerrero, estás distraído. Una voz sonó junto al oído de Orpiel. Al momento siguiente, el dolor agudo de su cintura hizo que el apóstol oscuro se arrodillara en el suelo. ¿Qué? El portador de la palabra pensó con incredulidad. No entendió lo que acababa de suceder hasta su muerte. Buena arma. Mirando a los portadores de la palabra tirados en el suelo y la armadura de Terminator rota, Alparius no pudo evitar comentar sobre la espada del Némesis.
Esta arma, con un historial brillante, corta la armadura de Terminator en los portadores de la palabra como si fuera tofu. Pero pensando en cómo Elebus pudo usar la espada de la Némesis para atacar furtivamente a Agertha y matar al niño bendito de primera generación, no es sorprendente romper la defensa de la armadura de Terminator. 13 portadores de la palabra fueron cortados por la mitad, se les cortó la garganta o se les rompió el corazón, con sus órganos internos saliendo de sus cavidades abdominales rotas como una marea. A excepción de los muertos, algunos luchaban al borde de la muerte, habiendo perdido básicamente su efectividad en el combate. Los últimos 6 asaltantes y guardias de escudo del equipo ya no dudaron después de ver esta escena. Los guardias de los escudos arrojaron sus escudos, mientras que los asaltantes apretaron frenéticamente los gatillos, jurando agotar sus últimas balas antes de morir. A los ojos de Alparius, una carga tan desesperada parecía desesperada. Solo se tarda unos segundos. Pensó Alparius. Uno, cantó en silencio en su corazón, con los ojos fijos en los guardias de escudos que arrojaron sus escudos y corrieron hacia él. Los movimientos de los astartes eran tan lentos a los ojos del primarca que cuando dieron sus pasos, Alparius los había estado esperando en la línea de meta durante mucho tiempo. Alparius volvió a blandir la daga. Entonces, apareció una grieta en el casco del portador de la palabra frente a él, y luego una gran cantidad de sangre brotó de los huecos de la armadura del portador de la palabra. El segundo y el tercer portadores de la palabra cayeron. Alparius cortó cuidadosamente los vasos sanguíneos de los portadores de la palabra con la daga. Antes de que el enemigo se diera cuenta, Alparius había logrado silenciosamente su objetivo. El lanzagranadas manchado de sangre del portador de la palabra gritó 3 veces, y Alparius dejó caer el arma. Miró con calma los 3 cuerpos sin cabeza que caían al suelo frente a él. Es hora de completar la tarea de ejecutar a Horus. Pensó para sí mismo. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, vio a un grupo de figuras inesperadas que aparecían frente a él al final del salón del Lupercal debajo del águila real al final. Diablo Rojo Magnus, Cayón, Ahriman, Yasuhei, Un y Lilian. Vinieron a por Horus, sin lugar a dudas. Alparius frunció el ceño. Frente a 4 poderosos psíquicos, Alparius dudó por primera vez. En cuanto a Lilian, Alparius no tenía ni idea. No quiero tener ningún conflicto con la parte más importante del plan del emperador. Horus está muerto, Abaddon también se está muriendo, y no puede ser resucitado en las condiciones actuales. Entonces, ¿quieres retirarte? Alparius evaluó la situación y, al cabo de unos segundos, tomó una decisión. Por la gran causa del emperador de salvar a la humanidad, debo irme primero. Pensó Alparius. Horus está ahí, Lilian. Alparius volvió a poner la espada Némesis en su cintura, y luego levantó la mano para indicar que no tenía intención de luchar. Luego, Alparius escaneó los diferentes rostros de las 5 personas frente a él. Magnus no pareció sorprendido por lo que vio. El Diablo Rojo levantó con calma su bastón y se apuntó a sí mismo, y estableció una barrera psíquica alrededor de todos para evitar que Alpa se acercara sigilosamente a ellos. Cayón y Ahriman tenían expresiones diferentes. Ahriman solo se sorprendió un poco al ver a Horus y Abaddon acostados uno al lado del otro, mientras que Cayón miró el cuerpo destrozado de Abaddon con una mirada de dolor. La primera reacción de Yasuhei a la escena también fue de sorpresa, pero sus ojos se mantuvieron más en Horus, y una pizca de preocupación por el primarca brilló en sus ojos. Finalmente, fue Lilian. Antes de que Alparius se retirara a la oscuridad, admiró con interés la expresión extremadamente compleja en el rostro de su hermano menor. Tristeza, arrepentimiento, incredulidad, pero también una sensación de alivio. Mis otros hermanos, esos monstruos no tienen expresiones tan interesantes. Pensó Alparius. Al mirar la expresión demasiado rica de Lilian, Alparius sintió una extraña sensación de satisfacción. Nos volveremos a encontrar. Alparius le sonrió a Lilian. Entonces, Alpha vio un rastro de ira humillada en el rostro de este mortal. Esto hizo que Alparius se sintiera aún más feliz. Capítulo 578. Despedida final. Echa un último vistazo a Horus, Lilian, le dijo el Diablo Rojo al mortal que estaba a su lado. Magnus se quedó allí, mirando a Alparius y a la Legión Negra que huían hacia la oscuridad. No había nada malo en esto. En primer lugar, Alparius no era un enemigo, y Horus y Abaddon no eran amigos. En cuanto a los portadores de la palabra asesinados por Alpa, solo eran algunos productos defectuosos destinados a ser consumidos en el espíritu de la venganza y la estrella vigilante. Incluso al Orgar no le importaban mucho sus vidas, entonces, ¿por qué Magnus debería entrometerse en los asuntos de otras personas? En segundo lugar, la tarea más importante de Magnus ahora era proteger a Lilian. Sí, proteger a Lilian. Incluso si Magnus pudiera renunciar al espíritu de la venganza, no podía arriesgarse a poner a Lilian en peligro persiguiendo a Alparius. La cubierta del espíritu de la venganza estaba manchada con humo de aceite y sangre debido a la batalla de ese momento. Magnus manipuló el viento psíquico para que soplara a través de las ruinas frente a él, abriendo un camino para que los mortales pasaran. Lilian incluso se olvidó de agradecerle y caminó directamente hacia Horus. Protéjanlo, Cayón, Ahriman. Magnus dejó a su descendencia para proteger a Lilian de cerca. Esto es confianza, pero también una prueba. Aunque Horus y Abaddon están muriendo. Pero el contraataque agonizante del loco debe evitarse. Magnus pensó para sí mismo. Lilian llegó a Horus rápidamente. En este momento, el gran señor de la guerra no podía hablar y solo podía usar sus ojos para indicarle a Lilian que viniera a su lado. Cayón estaba de pie junto a Lilian, frente a Lilian, sus ojos estaban fijos en el cuerpo roto de Abaddon. Todo es la voluntad del dios emperador, Horus, no lo culpes.
Lilian sostuvo la mano manchada de sangre del señor de la guerra, mirando fijamente los ojos sin brillo del señor de la guerra, su voz temblaba. Tu sacrificio vale la pena. Esta vez, salvaste a muchos. Horus pareció entender algo y asintió a Lilian imperceptiblemente. Aunque Cayón estaba muy preocupado por su mejor amigo que lo estaba despidiendo, al menos ahora, Cayón tenía que cumplir con su deber de proteger a Lilian. Entiendo, Lilian. En el mar de conciencia de Lilian, el espíritu heroico incompleto de Horus respondió suavemente. Entiendo todo. Mi única petición ahora es que perdones a Abaddon como me perdonas a mí, tal vez esta sea una petición apresurada, pero realmente quiero hablar con mi capitán al final de mi vida. Abaddon es una persona desconfiada. Si no estoy aquí, definitivamente tendrá pensamientos salvajes. Déjame terminar el último viaje solo. Mi último, buen hermano, estoy muy agradecido de que puedas venir a verme ahora. Horus respondió suavemente. Pero por favor déjame enfrentar la muerte solo. Como hermano, me avergüenzo mucho de no tener nada que darte antes de irme. Lilian asintió en respuesta, y luego sacó la espada rota de Abaddon como prueba. A los ojos de Cayón, Lilian y el señor de la guerra simplemente apretaron sus palmas y se miraron unas cuantas veces. Los dos lados parecían haberse dicho miles de palabras, y cada uno había entendido las intenciones del otro. ¿Qué vínculo es este? Cayón pensó en su corazón. Vámonos, dijo Lilian con tristeza. Dejémosle la última vez a Horus Lupercal, el heredero leal del emperador. Me voy, Abaddon. Esta es la última frase de la Legión Negra que el señor de la Guerra Negro escuchó al final de su vida. Todos se fueron, soy el único que queda en este mundo. Abaddon pensó en su corazón. No, además de mí, también está mi padre. Padre, Abaddon sintió de repente un dolor punzante en el pecho de nuevo. Abaddon repitió en su corazón. El dolor casi lo hizo desmayarse, y Abaddon supo que esta es una señal de que la bendición de los dioses se está desvaneciendo de él. Esas heridas insignificantes en el pasado ahora son la mayor fuente de dolor para Abaddon. Los dioses lo han abandonado. Abaddon intentó desesperadamente mover sus dedos. Dio innumerables órdenes a este cuerpo, pero este cuerpo en descomposición ya no tenía la energía para completar ninguna de las órdenes de Abaddon, ni siquiera las más breves. Padre. Abaddon estaba acostado de espaldas en la cubierta. Cayón acababa de ayudarlo a darse la vuelta. Un cuerpo que le permite enfrentar la muerte con relativa elegancia. Abaddon miró a su padre con el rabillo del ojo. Este moribundo señor de la guerra, el Horus en decadencia. Pero, el incomparablemente grande Horus, esta vez, no hay ningún dios del caos más aterrador que pueda torcer tu voluntad. Finalmente hiciste lo que más querías hacer, padre. Abaddon pensó para sí mismo. Cuánto anhelaba reírse de la muerte al lado de su padre al llegar el final de su vida. Si pudiera sostener la mano de su padre con fuerza, ¿qué significaría el miedo a la muerte? Pero este cuerpo era demasiado pesado, y el alma libre y ligera de Abaddon en este momento no tenía el poder de romper los grilletes. ¿Es este el final que merezco? Abaddon estaba lleno de desesperación. Su padre ahora estaba acostado a su lado, cerca de él. Pero Abaddon no podía sostener su mano con fuerza y confiar en él al final de su vida. El alma de Abaddon rugía de ira, rugía de desesperación, lloraba, se ahogaba e incluso sangraba. La comida llenó sus cuencas oculares, haciendo que el mundo frente a él se llenara de un maldito color escarlata. Abaddon. La fría cubierta era tan sólida y rígida, con un desagradable sabor a muerte. Abaddon odiaba ese aliento. La última vez, fue aquí donde perdió a su padre y hermano para siempre. Y ahora, ni siquiera puede satisfacer su pequeño deseo de ser enterrado con su padre. Sin embargo, una voz que teóricamente nunca debería existir llegó a la mente de Abaddon. Entonces, en el lugar que tanto anhelaba Abaddon, sintió una mano fría pero extremadamente tranquilizadora agarrando sus dedos. Agárrate fuerte, Abaddon. La voz de Horus hizo que Abaddon se sintiera extasiado. Su cuerpo moribundo estalló con fuerza nuevamente. Entonces, los tendones restantes conectaron los huesos rotos. Abaddon estiró su palma y apretó la palma llena de cicatrices del señor de la guerra Horus en la dirección opuesta. La sangre de las dos personas se encontró en un lugar, y las raíces rotas de los dedos de Abaddon y la boca agrietada del tigre de Horus se enredaron profundamente. Una vez más, fusionaron su sangre. En ese momento, todos los agravios entre el padre y el hijo desaparecieron mientras su sangre fluía hacia los cuerpos del otro. La palma de Horus estaba tan caliente que Abaddon ignoró la frialdad de la cubierta detrás de él. Estaba intoxicado en este raro silencio antes de la muerte. Ahora, Abaddon sintió que su alma había sido purificada. Ven conmigo a la sala del trono, Abaddon. La voz de Horus una vez más hizo eco en la mente de Abaddon. He reservado un lugar para ti allí, y tus hermanos te están esperando, ¿me perdonará Loken? La voz del señor de la guerra era tan suave y cansada. Pero el corazón de Abaddon ardía por las suaves palabras del señor de la guerra. Abaddon preguntó, su voz también era etérea, porque cuando el sol dorado apareció en el vacío frente a él, Abaddon sintió que su alma se elevaba. Sí, Abaddon, respondió Horus, y también vio el sol dorado. Su tono era tan seguro. Loken es un hombre que perdona. Sin duda perdonará a todos sus hermanos que se han extraviado y volverán al camino correcto. Y a su padre. Abaddon vio que el sol se acercaba. Cuando su alma estaba a punto de regresar al trono, sintió que su padre le sujetaba la mano con más fuerza. Encontrémonos de nuevo en el trono, mi capitán de la primera compañía. Abaddon escuchó a su padre decir eso. Capítulo 579. Chagatai, la victoria perdida. Guillemán. Capítulo 579. Chagatai, la victoria perdida. Guillemán. Señor de la guerra, nos ha dejado para siempre.
En la sala de control del espíritu de la venganza, Lilian habló con Magnus a su lado. Entre los seguidores detrás de Magnus, Lilian vio a una persona inesperada. Un guerrero del caos que estaba atado muy fuertemente. El heraldo del señor de la guerra negro Abaddon, el señor del caos Liras. Brindemos por nuestro desafortunado hermano, respondió Magnus. No parecía triste. Después de todo, el Diablo Rojo siempre ha sido conocido por su frialdad entre muchos primarcas. A excepción de unas pocas personas y el conocimiento de la disformidad que perseguía diligentemente, Magnus no invertiría demasiadas emociones sinceras en los demás. Pero antes de eso, creo que deberíamos notificar a Lorgar y pedirle que retire su flota. Magnus revisó los daños de la enorme nave de guerra. Ahora, incluso el Diablo Rojo no pudo evitar maravillarse ante esta magnífica creación de hace 10.000 años. No hay duda de que este es el poder de la tecnología. Aunque el alma de la venganza está plagada de agujeros, las diversas tecnologías que lleva siguen siendo lo suficientemente poderosas como para hacer que cualquiera que intente ser enemigo de ella se desespere. ¿La flota del Lorgar? Preguntó Lilian. Mientras se comunicaba con el alma de la máquina, Cayon también estaba revisando varias partes de la nave, e intentando distinguir la ubicación del alma de la venganza de los lamentos de las almas de los miembros de la tripulación, prisioneros de guerra y esclavos en varias partes del alma de la venganza. Pero el alma de la venganza ha estado flotando junto a Lilian. Lilian solo pudo ver a Cayon pasar a su lado una y otra vez confundido sin decirle una palabra. Algunos preparativos necesarios para las situaciones más peligrosas. Magnus respondió, ocultándose cuidadosamente, aunque no creía que la conspiración del Lorgar pudiera ocultarse de Lilian por mucho tiempo. ¿Es posible reparar el alma de la venganza? Sí, pero requiere muchos recursos, dijo Lilian angustiado. Cientos de millones de minerales preciosos, ¿cuánto tiempo tomará repararlo? Las diversas tecnologías en el alma de la venganza no son importantes, Lilian puede comunicarse con el alma de la máquina en cualquier momento y obtener el método para restaurar el equipo del alma de la máquina. Sin embargo, los recursos para reparar el buque de guerra son minerales preciosos astronómicos. Lilian se devanó los sesos y no pudo pensar por dónde empezar. Los recursos para restaurar apenas el alma de la venganza son suficientes para construir 2 Macrarges Glory más. Es concebible que si Lilian reportó la factura directamente a Gilliman, entonces el mensajero del regente probablemente vendría con la flota Mechanicus y sugeriría que Lilian desmantele el espíritu de la venganza directamente, incluso si eso significa construir una nueva reina de la gloria como el buque insignia de Lilian. Conozco un lugar donde puede haber recursos para reparar el espíritu de la venganza, dijo Magnus. ¿Existe tal lugar? Un atisbo de duda cruzó por los ojos de Lilian. Por supuesto, respondió Magnus. Usó magia para extinguir las llamas frente a él, y el poderoso poder psíquico hizo que la tierra circundante se congelara. Pero esto requiere la ayuda de otro hermano nuestro. Para otros, esto puede ser bastante difícil, pero para ti, creo que es poco probable que rechace tu solicitud. Magnus estaba jugando a un acertijo. 2 deslumbrantes lanzas de luz azul destellaron a través del ojo de buey frente a Magnus, y los buques de guerra de la cicatriz blanca cruzaron rápidamente el cielo estrellado, persiguiendo a los bandidos moribundos que habían presenciado la quema del espíritu de la venganza y huyeron como pájaros y bestias. La belleza de la victoria del ejército del imperio fue tan magnífica que Lilian miró todo lo que tenía frente a él y se olvidó de preguntarle a Magnus la respuesta por un momento. Frente a él, los cañones principales de 100 acorazados dispararon al mismo tiempo. ¡Qué magnífico fue! El destello elegante y deslumbrante, como el último resplandor de la Edad de Oro, era más hermoso y magnífico que la nebulosa colorida formada después de la quema de las estrellas. Los buques de guerra de la cicatriz blanca se extendieron en forma de abanico, como jugadores de ajedrez persiguiendo presas en las llanuras de Chogoris. Sin embargo, los jinetes de Chogoris tienes que conducir tus finos caballos a través del bosque con cuidado, evitando las frías flechas disparadas desde los arbustos por el enemigo. Aquí, las águilas de Chogoris conducen los superacorazados que pueden cruzar el campo estelar y reunir los logros más altos de la civilización humana. Se desplazan entre la nebulosa ardiente y el cinturón de meteoritos roto, y disparan lanzas de luz a los enemigos que huyen en pánico frente a ellos. La flota de Chagatai Khan es como una flecha, y el acorazado cubierto con una armadura pesada es como un arco de tesoros. Las lanzas de luz brillan en el vacío, haciendo que la brillante armadura blanca del vehículo de Chagatai brille bajo la cubierta del brillante cielo estrellado. La lanza del cielo salió disparada de la mano del Khan de los 10.000 Khans y atravesó directamente el corazón de la disformidad. El secretario imperial registró esta gloriosa victoria. Hemos ganado esta ronda por ahora. Chagatai Khan observó fríamente cómo una nave del caos tras otra era destrozada por la lanza del cielo. No sabía que sus hermanos en el espíritu de la venganza, que pasaban por allí, estaban presenciando esta victoria contundente que pertenecía solo a los cicatrices blancas y celebrando la victoria del Khan. Es una lástima, la flota de Guilliman no llegó a tiempo, de lo contrario podríamos haberlos bloqueado en el campo estelar de alerta y aniquilarlos a todos. Chagatai suspiró y Jin Qiexue, que lo rodeaba, sonrió amargamente. Este Khan, que tenía la ambición de conquistar la galaxia, siempre tuvo la ambición de estar insatisfecho con el status quo. Cuando ganaba, no pensaba en celebrar, sino en revisar su propia fuerza y mirar otra victoria que podría haber logrado no muy lejos. Ganamos, Khan, el vencedor tiene derecho a explicarse. TSK. Zenjin Khan lo felicitó. Se recuperó en Joaquín por un tiempo y, después de volver a colocar su brazo, regresó al servicio de Chagatai.
Ahora, cuando Yasuhei dirigió a su ejército para escoltar a Lilian hasta el espíritu de la venganza, Chagatai lo promovió temporalmente a su adjunto y asumió los deberes de adjunto Kan. La estrella de alerta de hoy se levanta para ti. Como tu primera batalla después de regresar, nuestra victoria sobre la Legión Negra es suficiente para asustar al caos. No es suficiente. Chagatai negó con la cabeza, sus ojos miraban el cielo estrellado, innumerables chispas explotaban frente a sus ojos. Esto está lejos de ser suficiente. La flota de los cicatrices blancas se extendió como una manada de lobos, disparando a la flota de la Legión Negra en forma de semiarco desde 3 direcciones. Después de la muerte de Abaddon, las bandas de guerra negras, que fueron reunidas a la fuerza por los 4 dioses, solo se preocuparon por preservar su propia fuerza y huir a todas partes, habiendo perdido por completo la voluntad de luchar. Quizás en comparación con la batalla fallida frente a ellos, muchas personas ya están pensando en el conflicto interno que inevitablemente estallará poco después de la muerte de Abaddon y el vacío de poder creado por el colapso de la Legión Negra. En la guerra, ¿cómo debo elegir mantener mi poder y, si hay una posibilidad, no es una mala idea ir más allá? Después de todo, ahora está bastante claro que en el ojo del terror, que pronto se volverá cada vez más caótico, los fuertes heredarán todo el legado de Abaddon, y los débiles solo serán anexados. El caos durará mucho tiempo, lo que sin duda es algo bueno para el imperio humano. Pronto, Guilliman sabrá lo lamentable que es poner a las tropas que deberían haber sido invertidas en el planeta Vigilia en la guerra con los muertos debido a su miopía. Al mirar las naves de guerra del caos frente a él, que desaparecieron rápidamente entre las estrellas con la cobertura de los restos de naves de guerra amigas, incluso el tono de Chagatai estaba lleno de quejas. Aunque podía entender por qué Guilliman tomó tal decisión, el sabor de la victoria escapándose de sus dedos todavía hizo que Chagatai se sintiera extremadamente deprimido. Capítulo 580 Caballeros Grises. Cayón cree en el dios emperador. La gente acabará entendiendo lo que se ha perdido, Kan. Zenjin aconsejó, consolando a su padre que no estuviera demasiado obsesionado con la victoria completa, eso era demasiado difícil, aunque creía que su padre definitivamente podía hacerlo. Al menos no estamos completamente desprevenidos. El Mechanikus ha dicho que han bloqueado el camino a la Tierra Santa del Imperio. Supongo que aún no han capturado la fortaleza de los guerreros de hierro. Chagatai se quejó. Otro proyectil de cañón macro golpeó con precisión el depósito de municiones de la nave del caos, incendiando la nave del caos que intentaba retirarse. Esta gente hueca siempre duda en hacer las cosas, incluso frente a la guerra, solo tienen en cuenta sus propios intereses. Chagatai hizo una señal a los 2 cruceros que corrían delante de él para que se acercaran a su buque insignia. Cuando confirmó que su descendencia no estaba cegada por la victoria, sino que obedeció sus órdenes, agregó. Si pueden mostrar su iniciativa en la zona muerta, no creo que las fortalezas de los guerreros de hierro construidas con la tierra inferior de fraguado rápido proporcionada por Lorgar puedan detener la flota de la iglesia del inframundo. Los antiguos dijeron, usa lo superficial para sostener lo ancho, usa lo antiguo para apoyar el presente y usa uno para sostener a 10.000. Zenjin también dijo un proverbio de Chogoris en este momento. Desde que el Kan regresó, los Kans de varias tribus que galopan en las praderas también han comenzado a releer los clásicos en sus escrituras. Los ojos de Terran no cuentan las ganancias y pérdidas de una ciudad o una batalla. Explicó Zenjin. Abaddon se ha rendido, y la mayor parte de la Legión Negra ha sido aniquilada. Es concebible que las fuerzas del caos caigan inevitablemente en un fratricidio a largo plazo en el futuro. Como capitán de la nueva guardia primarca seleccionado por Chagatai y líder de los Jinkexue, el propio Zenjin tiene la responsabilidad de dar consejos a su Kan. Al menos, durante mucho tiempo, el Imperio puede enviar tropas con calma para recuperar el lado oscuro del Imperio sin tener que preocuparse por la invasión masiva del caos. Es solo una solución temporal. Las fuerzas del caos todavía existen. Cuando aparezcan los próximos 4 dioses, el Imperio se enfrentará una vez más a la amenaza de la Cruzada Negra. Contestó Chagatai. Sacudió la cabeza, lamentando la oportunidad que se le escapó de las manos. Podríamos haber resuelto esta amenaza de una vez por todas aquí. Al menos la mayoría de los potenciales señores de la guerra del caos que podrían seguir liderando la Legión Negra habrían sido cortados de raíz. Chagatai comenzó a sentirse decepcionado y arrepentido cuando dijo esto. Qué lástima, suspiró Chagatai cuando Chagatai Kan observó cómo la última flota de la Legión Negra escapaba por el corredor, dio órdenes a la flota. Deja que la flota mantenga la línea del frente, bloquee el campo de estrellas y deje de perseguir. Vaya, Kan, el enemigo ha sido derrotado, podemos perseguir por completo todo el camino hasta la fortaleza de los rebeldes guerreros de hierro y causar tantas bajas como sea posible a la flota del caos. Preguntó Truegold desconcertado. El águila Chogoris en su armadura con borde dorado era realista. Aunque Truegold Kan prefería a Pegaso, como guardián y sirviente personal del Kan, todavía eligió el águila de Pegaso como su decoración de acuerdo con la convención. Diferente del equipamiento de los guardias primarcas de otras legiones. Los Kesix dorados rara vez están equipados con servoarmaduras extremadamente pesadas de tipo Terminator. Por lo general, usan lanzas doradas y conducen motocicletas a reacción chasis especiales para atacar a sus enemigos. Llegan tan rápido como un rayo y aparecen de repente en el lugar más débil del enemigo para rodearlo o penetrarlo. La aparición de Kesix dorados suele ir acompañada de grandes bajas y pánico por parte del enemigo. Por lo tanto, a menudo se les llama necrófagos de la tormenta. Los Kesix dorados siempre están orgullosos de ello. Acepta los elogios del enemigo hacia ellos.
Sus tácticas son conocidas por ser rápidas y repentinas, por lo que todo el equipo pesado innecesario se puede descartar ante la velocidad. Lo contrario es cierto para el Black Quexue, que es la contraparte del Golden Quexue. Con el fin de expiar sus pecados, esos guerreros oscuros que visten armaduras pesadas tipo Terminator, sosteniendo guantao y pistolas de rayos de llamas a menudo son arrojados al campo de batalla como el martillo pesado que decide el golpe final. La aparición del Black Quexue significa que la guerra ha entrado en el momento más trágico. Los guerreros que sostienen guantao y visten armaduras pesadas escalarán las sólidas fortalezas que la rápida y flexible caballería ligera no puede alcanzar, y participarán en sangrientos y trágicos asaltos y combates cuerpo a cuerpo con los enemigos que defienden la fortaleza. Agreguemos madera. Si la Legión Negra sufre demasiadas pérdidas aquí, permitirá que los guerreros de hierro se hagan cargo de estos legados de Abaddon con calma. No bloquees al ejército que regresa, no persigas al enemigo desesperado, este es el arte de la guerra, Chagatai le dijo a Zenjin a su lado, y le mostró otra expresión a este heredero, todavía necesitas practicar. Aunque Zenjin sintió sutilmente que algo andaba mal, Khan, tu posición es demasiado flexible. Pero aún así se inclinó y escuchó las enseñanzas de Khan con seriedad, humildad y respeto. Que los restos de la Legión Negra y los guerreros de hierro sospechen el uno del otro, tal vez haya ganancias inesperadas antes de que llegue nuestro ejército. El corredor de Nakmon no desaparecerá debido a nuestra ubicación hoy. Mientras mantengamos la estrella de la vigilancia, no importa qué lado elijan para abrirse paso, tendrán que pagar un precio sangriento. Súbete a bordo, Liras. Kayon miró a su antiguo enemigo. Para ser honesto, lógicamente hablando, el mensajero de Abaddon que estaba atado por el dispositivo antigravedad frente a él teóricamente salvó su vida en el espíritu vengativo. Después de todo, antes de que Kayon quedara inconsciente por la lanza de Horus, no pensó que el espíritu vengativo corría el riesgo de caer. Pero el destino es tan maravilloso. Mirando la cara de no lo acepto, ¿por qué solo atraparlo no lo atraparé? Señor del caos, Kayon apartó la cabeza. Ahora, de hecho, le daba un poco de vergüenza enfrentarse a la mirada de su antiguo colega y enemigo. Cuando lleguemos a Terra, el emperador hará un juicio justo sobre tus crímenes. Por favor. Liras miró a Kayon, quien giró la cabeza y trató de aceptar el juicio que merecía frente a un grupo de psíquicos de la corte lengua estelar y caballeros grises. Las comisuras de su boca estaban ligeramente secas. No, hermano. Si realmente eres tan valiente, mira hacia arriba y mírame a los ojos. Aceptaré la cabeza de Guilliman si quiere matarme. Liras volvió a mirar al caballero gris que estaba a su lado con una mirada de incredulidad, y preguntó. ¿Pero qué le pasa a este tipo? Recuerdo que él estaba mucho más arriba en la Legión Negra que yo, ¿verdad? Lord Kayon es diferente a ti, cree en el dios emperador. El caballero gris sacó un grueso volumen de los Thousand Sons Crusade Records, y luego eligió una línea de texto que no podía ser más simple. Hay evidencia de que durante la Gran Cruzada, la Legión de los Mil Hijos compartió un lote de materiales de disformidad con los portadores de la palabra que se suponía que serían destruidos por la Guardia del Cuervo, y en el proceso, los Mil Hijos aceptaron algunas de las afirmaciones de las santas palabras compartidas con ellos por los portadores de la palabra. Ah, ¿esto también funciona? Ahora era el turno de Liras de quedarse estupefacto. Le estás dando mucha importancia a esto. ¿Cómo es que la Gran Cruzada de los Mil Hijos robando libros cuenta? ¿Y qué hay de la herejía de Horus? ¿Cómo? Los portadores de la palabra también se rebelaron, y los Mil Hijos se vieron obligados a rendirse, ahora todos han sido limpiados y aterrizados, así que está bien, mierda. Capítulo 581. Obtención de la espada demoníaca. Yo también puedo creer en el dios emperador. Yo también puedo amar al imperio. Antes de ser arrastrado al barco negro por dos gendarmes de los caballeros grises, Liras luchó desesperadamente bajo las miradas despectivas de un grupo de guerreros del caos que también estaban encadenados, y le gritó a Kayon con el cuello estirado. No lo acepto. No lo acepto. Debe haber algo turbio. Es sorprendente que haya participado en la Gran Cruzada y haya sido un grupo fundador. Voy a Jintai a buscar a Lord Guilliman para quejarme, wow. Al escuchar la petición, los caballeros grises que estaban a un lado se sorprendieron. Aunque la posibilidad de que el caos haga una petición es mínima. Pero, es malo. Si esta bestia sienta este precedente, será un desastre. ¿Seguiremos los caballeros grises haciendo la misión en el futuro? Entonces el caballero gris rugió y corrió hacia Liras, luego le dio al enviado oscuro un masaje de cuerpo completo. Después de una educación amorosa, le puso una mordaza al medio muerto Liras para evitar que dijera tonterías en el barco y afectara el trabajo de los caballeros grises. Los que se convirtieron después no cuentan. Después de golpear a Liras para callarlo, el caballero gris rugió sin aliento al secretario de la corte de la lengua estelar que estaba a su lado. Grábalo. Kayon fingió no ver los ojos enredados del empleado de Terra. Ahriman me pidió que estudiara el mapa de Comoras, me voy primero. Aunque sabía que este tipo quería encontrar una excusa para escabullirse temprano, el primarca Magnus les contó a Kayon y Ahriman sobre su viaje a Comoras. Entonces, aunque los caballeros grises despreciaban a estos rendidos del caos a quienes les gustaba ser astutos y taimados, aún tuvieron que asentir. Vayan despacio. Los caballeros grises arrastraron el cuerpo medio muerto de Kayon hacia la nave negra y respondieron. No pruebes el estrecho uniforme militar cuando seas viejo. La espada está fría cuando estás enojado y enfadado. ¿Podría ser que realmente tengamos que ir primero a las ruinas de Nostramo? En el espíritu de la venganza, Lilian limpió la espada larga del señor de la guerra que Horus rompió en su mano, aunque la espada mágica draconiana en sí no era para que la usaran los mortales.
Pero, ¿quién la hizo solo a medias ahora? Lilian tomó la espada del señor de la guerra en su mano. La espada larga era de color negro y tenía aproximadamente la misma altura que Lilian después de romperse. Espada de 6 pies de largo, puedo usarla como una gran espada, se dijo Lilian a sí mismo. Como testigo de la muerte final de Horus y Abaddon, Lilian sabía que la otra mitad de la espada rota estaba en el cuerpo de Horus, y finalmente fue llevada por una vieja perra que apuñaló a Abaddon con la espada del enemigo. Magnus dijo que me llevaría a la zona muerta después de que se resolviera la guerra en Vigilante Star. Dijo que había ideado un buen plan para resolver el problema de la falla de la señal en la zona muerta. Espero que esta vez no sea una sabiduría impactante. Lilian suspiró. El espíritu de la venganza junto a su oreja volvió a calmarse. Cayon y Magnus apagaron el motor del espíritu de la venganza. Con la gran cantidad de portadores de la palabra subiendo a bordo del barco y la victoria de la batalla naval de las cicatrices blancas, los miembros de la Legión Negra que no se retiraron del barco a tiempo fueron básicamente capturados. Por supuesto, esto incluía a un cierto apóstol de la Legión Negra que estaba indeciso, Sargón el portador de la palabra. Cuando los portadores de la palabra abordaron el barco, este espíritu de la venganza portador de la palabra intentó escapar, pero se topó con Magnus que acababa de apagar el motor del espíritu de la venganza y estaba a punto de retirarse. Entonces, acompañado por el rugido de Cayon, que quería entrar en el ministerio. Los caballeros grises se apresuraron y derribaron a este peso pesado de la Legión Negra. Sin embargo, este tipo no fue cargado en el barco negro y transportado a tierra como un regalo para el regente, sino que primero fue encarcelado por los portadores de la palabra. Por supuesto, hay noticias de que los portadores de la palabra primero van a realizar un juicio interno. Como apóstol de los portadores de la palabra, Lilian debe asistir a la reunión de juicio interno de los portadores de la palabra. Por supuesto, lo más importante ahora es, la justicia ha zarpado con el espíritu de la venganza. Albat salió por la puerta. Este portador de la palabra que acababa de ser ascendido a apóstol por Lorgar también fue uno de los primeros portadores de la palabra que luchó con Lilian en Joachim. Esta vez, fue él quien dirigió la flota de la justicia para apoyar a Lilian. ¿Se han encontrado los cuerpos de Opir y otros portadores de la palabra? Lilian llevaba la espada rota en su espalda. La correa con la bandera sagrada en su espalda parecía un poco abarrotada en este momento, lo que hizo que Lilian quisiera encontrar a las manos de hierro para hacer una vaina para poner esta espada rota que no solo corta el hierro como el barro, sino que también tiene un fuerte significado místico en su cintura. Todo empacado. Respondió Albat, sosteniendo un hacha de batalla en una mano y una copia de la evaluación del espíritu de la venganza en la otra. ¿Realmente se puede reparar el espíritu de la venganza? Preguntó Albat. Según la evaluación de los artesanos dentro de los portadores de la palabra, el espíritu de la venganza se convertirá completamente en un montón de chatarra espacial en 30 minutos como máximo. Poder, energía, equipo de soporte vital, sistema de navegación, todos sufrieron pérdidas extremadamente terribles en la batalla anterior. Aunque el espíritu de la venganza no está cargado con innumerables tecnologías de la Edad de Oro como el sueño del emperador, es realmente difícil de replicar con el nivel tecnológico actual de la humanidad. Pero el espíritu de la venganza es realmente demasiado grande. La longitud del cañón de aceleración gigante solo en su casco es mucho más larga que la de los acorazados ordinarios. Incluso si hay planos, los recursos consumidos para reparar un arma tan magnífica son, sin duda, una cifra astronómica. Aunque no está completamente reparado, no debería ser un problema regresar al puerto espacial de Vigilante Star, respondió Lilian mientras insertaba la espada rota y sacaba la bandera. Los espíritus vengativos que fueron completamente purgados por los portadores de la palabra hace unos minutos estaban tan tranquilos que, excepto por lo más básico, no había nadie más que la tripulación que mantenía el funcionamiento de la nave y los guardias de los portadores de la palabra que eran responsables de proteger a Lilian. Lilian incluso podía escuchar el sonido de la fuga de aceite después de que la tubería en la pared de la sala de control principal simplemente fuera reparada después de que se rompió. Por cierto, tengo una pregunta. Lilian se dio la vuelta y preguntó. ¿Qué te dijo Lorgar? ¿Su plan inicial era destruir el espíritu de la venganza directamente o algo más? Aunque según la experiencia de Horus y Abaddon, la temperatura en el espíritu de la venganza era mucho más baja que otras naves de guerra similares, Albat no sintió el frío en absoluto en este momento. Por el contrario, en un instante, gotas de sudor brotaron de su frente debido al nerviosismo. Tú, el primarca, el apóstol decisivo quedó atónito por la repentina pregunta de Lilian. Dudó durante mucho tiempo y no pudo decirle una palabra. No te pongas nervioso. Sé que Lorgar nunca tuvo la intención de dejar que Horus descendiera vivo del espíritu de la venganza desde el principio. El libro de sacrificios en su mente brilló después de que estuvo en contacto con el espíritu de la máquina. Lilian preguntó mientras realizaba la ceremonia. De hecho, tenía mucha curiosidad sobre el plan original de Lorgar. Aunque Lorgar inicialmente tenía la intención de ocultárselo, lo que hizo que Lilian se sintiera un poco decepcionado, la franqueza de Lorgar después derritió el único rencor entre los dos como el hielo y la nieve en un instante. Capítulo 582. Taijin está a punto de caer. El viento maligno sopla a través de la pila de dragones dorados. No, lo sabes todo. La cara de Albat estaba llena de miedo. Wok. ¿Quién difundió esta noticia falsa? Dijeron que iban a actuar en secreto. Lo escondieron del apóstol. Es malo, me convertí en el malo que destruyó la relación entre el primarca y el apóstol. Mierda Primaris, ¿cómo puede estar mal esto? Estos jóvenes son demasiado poco confiables, ¿verdad?
Lilian no sabría que después de hoy, las noticias sobre la inutilidad de los marines espaciales Primaris se extenderían por toda la Legión. Y hasta cierto punto, agravó el filtro de color de los portadores de palabras de la facción del caos en los guerreros Primaris. Aceleró el plan del Orgar para mejorar la Legión. En cuanto al desafortunado portador de la palabra que fue capturado por el capitán de la guardia del Primarca y fue a entregar una carta al Primarca con una sonrisa tonta, se le organizó directamente para ir al fondo de la cubierta y fue enviado a entregar comida a los prisioneros de la Legión Negra. No hace falta que lo digas. Mirando la actuación del portador de la palabra frente a él, Lilian ya había adivinado la verdad en su corazón. Sacudió la cabeza y desplegó la bandera sagrada. Lo entiendo todo. Tan pronto como salieron las palabras de Lilian, la última lámpara incandescente utilizada para iluminar sobre su cabeza se apagó por completo. El sistema de energía del espíritu de la venganza ha colapsado por completo. El sargento técnico entró por la escotilla. Evitó cuidadosamente las manchas de sangre en la puerta y limpió las manchas de aceite dejadas por las yemas de sus dedos cuando acababa de revisar el núcleo de la nave. Tenemos como máximo 10 minutos. Los hijos del emperador, que fue enviado por un príncipe demonio para ayudar a Lilian en la batalla, miraron al psíquico mortal que era muy valorado por el Primarca, y una pizca de celos brilló en su tono. Además de ser un puente para la comunicación entre los hijos del emperador y los portadores de la palabra, Fulgrim le dio la tarea de tratar de ganarse el favor de este mortal tanto como fuera posible. Déjame ver de lo que eres capaz para que el Primarca te valore tanto. Los hijos del emperador estaban de pie junto a Albaz con los brazos cruzados. A través de la inspección de hace un momento, los hijos del emperador han llegado a la conclusión de que el espíritu de la venganza perderá completamente el poder en 10 minutos, el sistema de soporte vital de la nave colapsará en 30 minutos y en una hora, el espíritu de la venganza, lleno de gloria y logros brillantes, se convertirá en un montón de chatarra lamentable y nostálgica vagando por la galaxia. Ya basta, sargento. Respondió Lilian. Pisó suavemente la cubierta, y entonces el espíritu de la venganza respondió. Listo, lo quemaré todo, no es necesario, siempre y cuando el barco pueda desembarcar en el nuevo puerto naval de Estrella Vigilante. Lilian respondió. A los ojos de Albard y del hijo del emperador, el gobernador planetario frente a él hablaba consigo mismo en el vacío frente a él. Lilian extendió suavemente su mano derecha y tocó la bola de luz en el vacío frente a él. No importa de dónde provenga esta emoción, pero el espíritu de venganza es indudablemente sincero en sus sentimientos por él. Extremadamente sincero. Lilian levantó la bandera sagrada. Entonces, el libro de sacrificios pasó a la página de la equitación. Los muertos pueden ser convocados por el espíritu heroico, y el inmortal que monta a caballo puede tomar prestado el poder de los vivos. En términos generales, esto tiene sentido, pero hay una excepción, con Radkoff desde el principio hasta el final, Lilian no entendió lo que estaba pasando con este tipo. La vida y la muerte parecían estar en un extraño estado de superposición cuántica en el cuerpo de este fantasma de medianoche. Y ahora, a excepción de la marca ocasional que pertenece a Koz, una luz brillante aún puede brillar en el mar de conciencia de Lilian. Lilian ni siquiera podía sentir la existencia de este fantasma de medianoche con una habilidad profética extremadamente fuerte. Pero ahora no importa. La luna está a punto de caer y el viento maligno sopla a través de la pila de dragones dorados. Frente al águila real decapitada en el salón de Lupercal, Lilian cantó en voz alta. El alma de la venganza, el espíritu de Horus que acaba de disiparse hace poco, los innumerables cadáveres dejados por las batallas entre los leales soldados del imperio y los guerreros del caos, las estrellas ardientes fuera de la ventana y los planetas con miles de agujeros. Todo encaja perfectamente con el ritual de Lilian. Las llamas de la guerra que se extendieron por la galaxia todavía están ardiendo, y las ambiciones del Señor de la Guerra no se han extinguido debido a la muerte de Horus. Al contrario, las llamas de la guerra siguen ardiendo por todas partes en la galaxia, y a medida que los dioses incluyen más razas en este eterno juego, se vuelve cada vez más intenso. A medida que gira el libro de sacrificios, Lilian ve la caída de Horus nuevamente. La espada dorada del emperador atravesó la cabeza del Señor de la Guerra, y Horus cayó de espaldas, pero antes de eso, Horus ya había asestado un golpe que podría derrocar la galaxia. La galaxia está ardiendo, la urdimbre está hirviendo, el hijo del emperador se sintió profundamente atraído por la escena que tenía ante sí. El ritual realizado por los mortales frente a él parecía tener una magia indescriptible. Con solo un leve movimiento de su mano, el hijo del emperador sintió que su alma se elevaba con el movimiento de la persona frente a él. Tal vez haya una razón por la que el Primarca lo ama tanto, pensó el hijo del emperador. Realmente debería dejar que Ardmon, Dreadnought, venga a ver. Aunque su hermano todavía está lleno de ira hacia el Primarca. Pero ahora Fulgrim ha enviado a su ejército vengativo para unirse a la flota expedicionaria de los portadores de la palabra. La ira de su hermano mayor hacia su hermano disminuyó gradualmente y volvieron a luchar codo con codo. Aunque ninguno de los dos admitió las acusaciones del otro, ambos mantuvieron un entendimiento tácito. Los hijos del emperador deben deshacerse de la insoportable situación actual, liberarse del arte extremadamente depravado y distorsionado, y perseguir un arte más elegante y agradable. No dudes de que, aunque los hijos del emperador persiguen la perfección, las diferencias entre ellos son simplemente mayores que las diferencias entre humanos y perros. Sigue siendo grande, física. El hijo del emperador estaba obsesionado con el ritmo perfecto de la disformidad frente a él. Vio la corriente de luz de 7 colores creada por los dioses reuniéndose alrededor de la persona frente a él. Y, mientras la palma de Lilian acariciaba suavemente la cubierta de la santa palabra en su cintura.
En la luz blasfema y corrupta de la disformidad, vio el espíritu emprendedor del que carecían sus hermanos de la Legión. Abandonando el espíritu emprendedor del puro disfrute individual y la indulgencia. Sin embargo, el hijo del emperador aún no había apreciado completamente el maravilloso arte de la disformidad que Lilian realizó para él. Una sensación de crisis sin precedentes surgió de repente en su corazón. Demonio, pero antes de que el hijo del emperador emitiera un recordatorio, los portadores de la palabra, como maestros demonios, ya habían establecido una línea de advertencia. Es la legión de demonios sanguinarios. Albad alzó su hacha de guerra. El colgante de piedra negra en su pecho de repente se volvió extremadamente caliente. Más que eso. Otro portador de la palabra dirigió un equipo desde la dirección del corredor del templo y caminó para unirse a Albad. La reacción de la piedra negra es más fuerte que eso. Albad reconoció a este apóstol, Ewald, el guardián sagrado del primarca. Después de que el primarca desafortunadamente cayera en un sueño profundo en la triple oración, se quitó la armadura, se puso el largo se unió al Consejo Oscuro y se convirtió en un apóstol oscuro de acuerdo con la voluntad del Orgar. Capítulo 583. ¿Los portadores de la palabra siempre pelean con menos gente? Estás diciendo tonterías. Al menos varios asesinos del cielo han abordado la triple oración. Respondió Ewald, sosteniendo su espada de campeón en su mano. Luego, frente a Albard, a una velocidad que hizo que las pupilas de Albard se encogieran, la espada campeona se convirtió en una imagen residual dorada e instantáneamente rompió la oscuridad detrás de él. Albard vio a Ewald hacer florecer una espada y sacudió el cadáver del demonio atravesado por la espada. Era un sabueso, la vanguardia de Corne. A su alrededor, los gritos de los mortales y los rugidos de los astartes se sucedían uno tras otro. En las llamas ardientes que ardían por todas partes en el espíritu de venganza, los rostros de Albard y Ewald se volvieron extremadamente feos. Esto es llamar al equipo de justicia. Gritó Alba en voz alta por el canal de comunicación. Estamos siendo atacados y necesitamos apoyo de emergencia. Sin embargo, la única respuesta a Albard fue un zumbido ruidoso después de que el canal de comunicación fuera interferido por la disformidad. Maldita sea. Albard se quitó el casco. Arrojó furiosamente la cosa inútil a sus pies en el momento crítico. Me temo que tendremos que luchar solos. Hermano. Alba bloqueó el paso frente a la sala de control principal sin ninguna rama con un hacha de batalla en la mano. Siempre nos han superado en número. Replicó Ewald. Alba asintió. Afortunadamente, la Champion Iron Company está a mi lado esta vez. Mientras bloqueemos la entrada y esperemos hasta que se complete el ritual del apóstol, el espíritu de venganza reactivado será suficiente para atravesar esta capa de niebla disforme. Ewald es, en efecto, un viejo portador de la palabra experimentado y un antiguo miembro de la Guardia Primarca. Rápidamente juzgó la situación actual e hizo el plan de batalla más factible. Los portadores de la palabra son, de hecho, una partida de guerra que se ha conservado desde la Gran Cruzada hasta el presente. El hijo del emperador pensó para sí mismo. De hecho, tienen mucha experiencia y son muy eficientes para lidiar con los ataques de demonios. Pero, solo hay una cosa, el hijo del emperador también sacó su espada con elegancia. Miró a los portadores de la palabra frente a él, que parecían haber aceptado por completo el liderazgo de los antiguos miembros de la Guardia Sagrada, con una mirada sospechosa. Cuando siempre luchaste con menos gente contra más gente. Además de la batalla con Guilliman, ¿alguna vez has peleado otras batallas con menos gente contra más gente? El hijo del emperador se quejó en su corazón. Mientras pensaba, no pudo evitar mirar al apóstol oscuro que también había escuchado las violentas palabras de los portadores de la palabra, abrió mucho los ojos y giró la cabeza para mirarlo. Escudo. Albad tomó el escudo de la guardia del apóstol que estaba a su lado. Caminó hacia el frente del equipo, y cuando pasó por el abanderado, le habló al joven. Dijo Junio Ian. Si caigo, seguirás al mando de la compañía. Lo haré, y lo haré mejor que tú. Replicó el orgulloso guerrero. Albad miró al joven con amor, pero al mismo tiempo, una pizca de impotencia se elevó en su corazón. A diferencia de esos guerreros primaris, su querido abanderado no era un portador de la palabra del caos, pero tampoco aceptaba las semillas genéticas mezcladas con los genes malvados de Guilliman. Los genes implantados en su cuerpo siguen siendo los genes más puros del portador de la palabra. Junto con sus extraordinarios talentos para el combate y el exorcismo, a los ojos de muchos viejos guerreros, el ajedrecista Ares tiene un futuro prometedor. Sin embargo, después de todo, esta guerra llegó demasiado rápido. Si pudiera ser más tarde, Albad negó con la cabeza. No tiene sentido decir todo esto ahora. ¿Por qué esos demonios de Corne han aparecido frente a él? ¿Por qué los demonios aparecieron de repente aquí? El hacha de guerra de Albad rugió con él. Las garras del demonio Corne agarraron el escudo en su mano con fiereza, y luego se activó la formación anti-demonio en el escudo. El demonio dejó escapar un aullido y las garras quedaron fuertemente unidas al escudo. Por mucho que luchara, no podía liberarse de la cadena sagrada. Mientras luchaba, el hacha de Albad rompió la cabeza del demonio de arriba a abajo. El estrecho pasaje solo permitía que 3 guerreros lucharan uno al lado del otro, y el camino que conducía a la sala de control principal estaba lleno de una gran cantidad de escombros que acababan de ser desmantelados. Como última línea de defensa, los hijos del emperador se pararon frente a Lilian, quien todavía se estaba preparando para la ceremonia. Excepto por el apoyo de Walt, ningún otro equipo de los portadores de la palabra vino. La escala del ataque del demonio fue mucho mayor de lo esperado. Albad pensó para sí mismo.
Vio a Ewald hacer florecer una espada, y luego las cabezas de cabra con cuernos de 2 vanguardias Corne fueron cortadas por los guardias sagrados del Primarca. Esto no es sorprendente, dijo Ewald con calma, y el guerrero que presenció la caída de Erebo y Corfaeron y luchó contra Joachim durante todo el camino respondió. Cada vez que el apóstol usa el hechizo de disformidad, siempre habrá algunos accidentes. Alba enarcó las cejas. Pensó que si el apóstol escuchaba lo que Ewald decía, tal vez no estaría contento. Pero esta vez, creo que la razón principal no debería ser el apóstol. Ewald se secó las manchas de sangre de la espada del campeón en la mano y respondió. La sangre de los demonios bajo mis pies brillaba en el oscuro corredor. Los portadores de la palabra usaron un hechizo especial para usar los cuerpos demoníacos restantes en el mundo material como combustible para resolver el problema de la iluminación en la guerra. Después de que la primera oleada de vanguardias de Corne fuera destruida, el pasillo frente a mí parecía particularmente silencio. Excepto por el sonido ocasional de las batallas que flotaban desde otras partes de la nave, Ewald no podía oír nada. Pero esto no permitió que el guerrero aflojara la guardia. Después de todo, él sabía mejor que nadie cuál era la dirección principal del ataque de los demonios esta vez. Ewald miró a su alrededor atentamente. Para este veterano guerrero que había vivido muchas batallas, el silencio excesivo a menudo significaba un peligro extremo. Algo se acerca. La piedra negra de repente se calentó, quemando la piel del portador de la palabra 10 veces más caliente de lo que Ewald había sentido antes. Emperador. Solo con este cuerpo. Ewald vio la cosa en la oscuridad. Sacó el aceite y el agua bendita de su cintura y los untó en la espada. Luego, levantó la espada horizontalmente hasta la punta de su nariz, y luego, las llamas brillaron de la espada. Antes de que este poderoso troll se acercara, Ewald tomó la delantera. Se acercó al frente de todos, blandió su espada y realizó un maravilloso manejo de la espada frente al demonio. Incluso el demonio Corne tuvo que detenerse para esto. El manejo de la espada de Ewald era tan magnífico que el aceite sagrado fluía sobre la espada, formando un conjunto de capas de muros de fuego en el vacío frente a él. El demonio Corne miró atentamente la brujería realizada por los astartes frente a él. Había sido testigo del ascenso y la caída de innumerables poderosos guerreros astartes y señores del caos a lo largo de su vida. Sin embargo, era la primera vez que veía algo así hoy. Dispara. Al ver que el demonio se detenía, Ewald gritó en voz alta. Antes de que el demonio pudiera reaccionar, rodó por el suelo y regresó al lado de Albat sin problemas. Luego, al amparo del fuego, bombas explosivas, ametralladoras de fuego rápido y todo tipo de armas que los portadores de la palabra podían usar fueron disparadas contra el demonio Corne en el pasaje sin ninguna reserva. Capítulo 584. Millones de demonios acuden al espíritu de la venganza para formar un equipo, ¿verdad? Imbécil. El demonio Corne estaba furioso. Después de darse cuenta de que había sido engañado, balanceó el largo látigo de fuego en su mano izquierda y cortó el muro de fuego frente a él. Sin embargo, esto no mejoró directamente su situación. Incluso si fuera un demonio Corne, incluso si fuera un demonio salvaje de la 7ª legión, que estaba un nivel más alto que la 8ª legión de nivel más bajo, enfrentando el disparo de docenas de pistolas de perno que no se podían esquivar, aún se convertiría en cenizas en la ira del emperador. Esta es la sabiduría del emperador, idiota. Dijo Ewald mientras miraba la figura caída del demonio. Sin embargo, a pesar de que eliminó fácilmente a un demonio sediento de sangre, la expresión de Ewald no se relajó en absoluto. ¿Cuánto tiempo tardará el apóstol general? Unos minutos. Replicó Albat. Suena como un número bastante fácil de lograr. Pero creo que es posible que no podamos aguantar tanto tiempo. Ewald miró los rugidos furiosos que subían y bajaban en la oscuridad ante él. Esta vez, incluso el experimentado viejo guerrero no pudo evitar temblar mientras sostenía la espada con fuerza. ¿Envió el señor de la guerra a toda una legión de demonios bajo su mando? Mirando a los demonios sedientos de sangre que corrían frente a él como una marea de sangre, Ewald respiró hondo y dijo. Se dice que Corne tiene 8 legiones de demonios compuestas por demonios. La primera legión está compuesta por los 8 demonios Corne más poderosos, y cada uno lidera a los 8 demonios Corne de la segunda legión, y los 64 demonios Corne de la segunda legión lideran a los 8 demonios Corne de la tercera legión, y así sucesivamente. En el momento de la 8ª legión, hay al menos 16.777.216 demonios Corne. En total, Corne tiene alrededor de 2 millones de demonios. Es aproximadamente el mismo que el número de los astartes del imperio, que está equilibrado en cierto sentido, ¿no? Y el número de tantos demonios sedientos de sangre frente a él sin duda hizo que Ewald se preguntara. ¿De qué legión crees que es? Mirando las filas de demonios Corne corriendo hacia él, Ewald levantó su espada. Pero Ewald no creía tener ninguna posibilidad de ganar. Después de todo, con una mirada, Ewald vio a miles de demonios Corne rugiendo y corriendo hacia él, haciendo que toda la resistencia de los portadores de la palabra careciera de sentido. Detrás de él, los arqueros de los portadores de la palabra simplemente dejaron de apuntar. Sostuvieron sus armas horizontalmente y apretaron los gatillos frenéticamente a la velocidad más rápida, tratando de disparar más de las balas sagradas del emperador antes de que fueran despedazadas. Al menos varios miles de demonios sedientos de sangre. MD. ¿Cómo pudo suceder esto? El hijo del emperador ya no estaba tranquilo en este momento, gritó. Invitación frotó sus ojos, pero el Corne frente a él era como la furia salvaje que surgió hacia él como una marea de sangre era tan real. Mierda. ¿Y si quiere rendirse al enemigo ahora? Pensó el hijo del emperador. Pero solo estaba pensando en ello.
Todavía recordaba con claridad cómo le había dicho el primarca antes de marcharse. Si eligiera traicionar hoy, probablemente sería atrapado por la serpiente enojada y utilizado como un molde de modificación del cuerpo humano de por vida. Para el emperador, hijo, Eron originalmente quería gritar por el primarca y la legión, pero enfrentándose a la marea de sangre que corría hacia él, antes de que terminara de hablar, fue derribado por el hacha de batalla de un demonio corne. El tiempo pasa tan lento. Medio dormido y medio despierto, Elon miró el muro roto del espíritu de la venganza que estaba a punto de golpear y pensó para sí mismo. No le sorprendió que los portadores de la palabra se vieran abrumados por los demonios corne, y que el mortal ni siquiera levantara la cabeza de principio a fin, lo que hizo que Elon sintiera que el primarca tenía razón. Este mortal tenía un coraje extraordinario que la gente común no tenía. Pero, la luz que viene del lado izquierdo de la nave, lo que está pasando. La luz de la matriz de teletransportación. ¿Llegó el apoyo? Elon pensó en su corazón, y en su conciencia borrosa, pareció ver una figura familiar. Por el dios emperador. Las pupilas escarlatas del acorazado se encontraron con los ojos de Elon. En este momento, Elon vio la conmoción en los ojos de este antiguo guerrero leal, y la profunda ira hacia los demonios corne, que no tenían ética marcial y lanzaron un ataque repentino. ¿Por qué? El hijo del emperador. El acorazado rugió, y vio a su leal hermano sufrir frente a él nuevamente hoy. No importa cuán equivocadas fueran las decisiones que su hermano tomó antes, hoy, Dreadnought solo sabía que su hermano estaba muriendo gloriosamente en nombre del dios emperador. El primarca lideró a la legión equivocadamente. La vanidad del primarca llevó a la legión por mal camino, pero todavía tenemos la oportunidad de elegir de nuevo. La ametralladora rugió, las llamas sagradas de la pistola derretida y el cañón láser quemaron el cuerpo del demonio del terror, y Abmon una vez más avanzó en nombre del emperador. Cuando pasó junto al cuerpo deforme bajo la armadura del portador de la palabra, lo evitó cuidadosamente por primera vez. Hoy, Dreadnought finalmente admitió que las almas nobles vivían en estos cuerpos corruptos. También eran buenos guerreros del dios emperador. La única diferencia era que para servir mejor a la humanidad, eligieron robar el poder de la disformidad. Yo soy la ira del emperador. El hijo del emperador que vino a ayudar a Dreadnought rugió. Soy el hijo del emperador. Avanzó a grandes zancadas, y en ese momento, sintió un poder sin precedentes que llenaba el sagrado ataúd. Quizás, algún día, Fulgrim también regrese a los brazos del dios emperador como Lorgar, y reconstruya su legión. Dando un paso sin miedo, rugió, y el poder las garras agarraron el cuello del demonio corne, y al momento siguiente, el cañón de la tormenta atravesó el cuerpo del demonio que luchaba. El hacha de batalla cortó el acorazado, pero no pudo atravesar la pesada armadura de acero del acorazado. El Dreadnought estaba inmerso en el sueño que vio, un hermoso sueño. Parecía que en este momento, todo el dolor de 10.000 años se había ido con el viento. Una brillante luz dorada brotó del Dreadnought. Era como un muro de hierro dorado, bloqueando firmemente la marea de sangre del demonio corne elegido por el emperador detrás de él mientras corría a través del oscuro y profundo pasadizo. Los portadores de la palabra supervivientes aprovecharon la oportunidad para retirarse detrás del Dreadnought. Ewald perdió 2 dedos, y arrastró al apóstol oscuro con una mano para unirse a los refuerzos. Se sorprendió al ver el Dreadnought rojo dorado rugiendo en el estrecho corredor. Su enorme cuerpo era como una cortadora de césped, cosechando sin piedad la furia salvaje de Corne. Todos los obstáculos frente a él fueron aplastados sin piedad. Mierda. ¿Sigue siendo esto un Dreadnought? Ewald miró al acorazado hijo del emperador frente a él, que casi estaba golpeando uno por uno, y tragó saliva con dificultad. A un lado, Albert, con las extremidades rotas, se limitó a recitar la santa palabra ante esta escena. Reza para limpiar el alma. Dolor para limpiar el cuerpo. Todos los seres vivos. Toda esperanza de redención. Capítulo 585. Letras de sangre borrosa, cabeza enemiga cortada. Media muñeca cortada como copa de celebración. Letras de sangre borrosa, cabeza enemiga cortada. Media muñeca cortada como copa de celebración. Por otro lado, Lilian todavía mantenía la ceremonia. Sin embargo, era diferente de lo que el hijo del emperador pensaba como tranquilo y sereno. Lilian estaba completamente confundido ahora. Mierda. ¿Qué pasó? ¿Viene Corne? ¿Por qué el espíritu de la venganza siempre parece ser capaz de engendrar demonios Corne? ¿Eh? No, parece bastante razonable para que el espíritu de la venganza engendre demonios. Lilian negó con la cabeza y sonrió amargamente. Decenas de miles de demonios están en línea para abrir juntos la mazmorra Spirit of Vengeance, ¿verdad? Mierda. Debería haber dejado que Lorgar hiciera estallar el espíritu de venganza antes. Pero bromas aparte, la única solución de Lilian en este momento es continuar con el ritual y reiniciar el espíritu de la venganza. Entonces deja que el espíritu de venganza lo guíe a él y a otros fuera del cerco. Pero ¿por qué siento que Horus y Abaddon fueron llevados por este viejo 6 de Alparius en una sola ola, y se siente como si algún dios malvado estuviera enojado? Especialmente el tesoro antiemperador más crítico de Monesword Draconian también fue arrebatado por Alparius. Bueno, si fuera yo, definitivamente estaría enojado, pero ¿por qué siento que el ganador final es Shench? Lilian negó con la cabeza. Esta vez, volvió a haber una ilusión, pero era el duelo entre los dos maestros de la guerra en este momento. Solo puedo decir, indignante, justo ahora se despidieron cariñosamente, y ahora se vuelven a encontrar, lo que inevitablemente hace que el ambiente sea un poco incómodo. Pero afortunadamente, Horus no le habló a Lilian, solo sonrió y asintió. El odio eterno no se ha resuelto, y el alma resentida vuela para convertirse en el espíritu Hingwei. Mientras Lilian cantaba, la sombra de Horus frente a él se solidificó de repente.
Lilian incluso podía escuchar el crujido de la ropa de Horus bajo el soplo de la tormenta disforme. El señor de la guerra bajó por el altar y una vez más ascendió al espíritu de la venganza. Dame la espada. Horus dijo que, en este momento, el Dreadnought había agotado la última ronda de municiones, y ahora solo confiaba en su cuerpo para resistir el ataque del ejército de demonios Khorne frente a él. Pronto, el brillo dorado del Dreadnought se atenuó bajo los repetidos ataques del demonio sediento de sangre. La armadura indestructible también mostró algunas grietas, aunque esto fue un milagro increíble para el Dreadnought. Pero era obvio que los movimientos de Fearless se habían vuelto más lentos que antes. Horus eligió unirse al campo de batalla en este momento. Lilian pensó que Horus lo estaba llamando por un momento, e inconscientemente quería sacar el broque en la mitad de la espada mágica detrás de él. Sin embargo, antes de que Lilian le ofreciera la espada al señor de la guerra, el señor de la guerra ya había conseguido el arma que quería. Fue solo entonces que Lilian vio a las otras dos figuras detrás del cuerpo increíblemente enorme del señor de la guerra. Abaddon, Loken. En comparación con el saludo amistoso de Loken a Lilian, Abaddon parecía tener un gran prejuicio contra Lilian y resopló ante este mortal. La última mirada del señor de la guerra negra se quedó en la espada mágica Draconion rota detrás de Lilian, pero Abaddon rápidamente apartó los ojos y se paró frente a Horus. Mirando a Abaddon, por alguna razón, Lilian siempre sintió que la espada rota detrás de él estaba levemente agitada. ¿Y dónde está la espada del señor de la guerra? Lilian miró a Loken y Abaddon. Buscó durante mucho tiempo, pero no vio dónde había puesto Horus la espada. Luego, frente a la cara de cima de Abaddon, Lilian vio una escena extremadamente explosiva. Horus levantó su mano derecha muy suavemente y luego la insertó en el pecho de Abaddon. Una sombra negra fue entonces arrancada del cuerpo de Abaddon por Horus. ¿Por favor? Lilian miró todo frente a él con asombro. Entonces, Abaddon, ¿qué tipo de vaina con forma humana eres? Además, lo que está en la mano de Horus, ¿no sería el gran demonio draconiano? ¿El alma de la venganza? ¿Cómo pueden interferir los demonios malvados? El cuerpo de Horus era como una montaña de hierro negro. Draconian gritó en su mano, este demonio del primer asesinato de la humanidad rugió enojado en las manos del maestro de la guerra. Este grupo de sombras negras seguía retorciéndose y temblando, tratando de escapar de las garras del maestro de la guerra, pero esto no pudo cambiar su destino en absoluto. El maestro de la guerra apretó suavemente su mano derecha, y luego el demonio fue reprimido y convertido en una sombra negra retorcida en las manos del maestro de la guerra. Retirada. El grito del señor de la guerra por sí solo fue suficiente para purificar el ejército. Sin mencionar que Horus, el demonio más poderoso elegido por los 5 dioses, empuñaba la espada mágica forjada por el demonio draconiano, que nació del primer asesinato de la humanidad. El primer rugido del señor de la guerra congeló a los demonios Khorne en su lugar. Frente a la terrible existencia junto a Lilian, incluso el ejército demoníaco de Khorne bajo Khorne, que estaba lleno de ira infinita, sintió miedo desde el fondo de sus corazones. El miedo instintivo hizo que sus cerebros inexistentes y estériles dejaran de pensar. Entonces, vio a una gran alma empuñando la terrible espada larga que representaba la majestad infinita del Señor de la humanidad. En un instante, de un solo golpe. Si se apaga el último sol, si las llamas estallan en el campo de hielo. Las nubes rosadas cortan el cielo, al igual que la aurora maldijo para siempre la noche polar del campo de hielo del norte. El poder de la destrucción brotó de la espada demoníaca en el Ands del Señor de la Guerra, formando una serie de anillos destructivos con Horus como centro, envolviendo al espíritu de la venganza. No era solo el espíritu de venganza. El espíritu de la venganza tomó al Señor de la Guerra como origen, y en el campo estelar de vigilancia, el espíritu de la venganza fue el origen, emitiendo rayos oscuros de destrucción. La marea de sangre estaba en esta niebla negra. Y el alma de la destrucción continuó tragando con avidez a todas las almas tangibles, intangibles, caóticas, materiales, anteriores y futuras que pusieron un pie en la cubierta del alma de la venganza. En la superficie de la estrella vigilante, cuando la legión orca de Magnus intentó atacar al grupo de batalla orco bajo el mando del señor de la guerra orco llamado Zote desde la retaguardia, vieron una escena sin precedentes. Cuando la extraña ola de tormenta con el espíritu de la venganza como origen se extendió a la región estelar vigilante e incluso más allá. En las llanuras del continente norte gigante, el grupo de batalla orco que conducía sus propios motores de batalla de basura para avanzar de repente pareció perder potencia y cayó en todas las direcciones. La fortaleza de batalla fuera de control corrió de un lado a otro, aplastando sin piedad la rápida camioneta del chico pedo. Maldita sea. Afectado por la tormenta psíquica en este momento, el extremadamente débil espíritu pedo abrió apresuradamente la ventana del auto, lloró y gritó desde la camioneta que de repente perdió el control y gritó de pánico. Parece que el viejo ha muerto. Cuando la fortaleza de batalla cayó en el polvo levantado por la mina excavada por el Mechanicus, el espíritu del pedo escupió la arena que acababa de comer, porque el Mechanicus sobreexplotó los recursos subterráneos del continente norte gigante y transportó todas las piedras negras de regreso a su ciudad natal Wanquan. 8. Capítulo 586 Desastre de incredulidad. La erosión del suelo y la desertificación del continente norte gigante han alcanzado un nivel extremadamente terrible. Los espíritus de los pedos miraron a los aviones de combate que emitían humo negro corriendo hacia ellos e inmediatamente entraron en pánico. Gritaron y salieron de la pila de arena, y luego corrieron rápidamente en todas direcciones.
Cuando pasaron corriendo junto a un vehículo de asalto de jabalí que golpeó con fuerza las rocas, los espíritus de los pedos vieron a través de la ventanilla del coche a su amado comandante, el legendario orco Laoguda, acostado boca arriba en el asiento del conductor, escupiendo espuma verde por la boca, pareciendo medio muerto. ¡Oh, no! El jefe está muerto. Mirando al jefe orco que había perdido completamente el conocimiento en el auto, los espíritus de los pedos se sorprendieron de inmediato. En este momento, ninguno de estos tipos ingratos eligió correr un riesgo tan pequeño para sacar a su amado comandante del vehículo de asalto. Al mismo tiempo, lo mismo sucedía en todos los rincones de la estrella vigilante. El ejército de orcos de Magnus se sorprendió al ver que esas cosas que se parecían a ellos se desmayaban al mismo tiempo, y su equipo de combate fue arrojado casualmente al borde de la carretera. Los orcos se quedaron atónitos por un momento. Hasta que un brujo loco que acababa de ser transferido para convertirse en el asistente de salud personal de Magnus gritó: el desastre de la infidelidad. Este es el desastre legendario de la infidelidad. Debe ser porque solo adoraban al Gomao Xuange y no adoraban al dios emperador que sufrieron este destino. Su Majestad Magnus y el Papa Lorgar han dicho durante mucho tiempo que el Gomao Xuange y el dios emperador son una trinidad, y cualquiera de ellos será castigado. Después de escuchar la explicación del médico brujo loco, los orcos de repente se dieron cuenta. Oh. Resultó que fueron castigados por Dios. Pensé, pero no importa lo que pensaran los orcos, cuando vieron las pilas de armas de combate orcos frente a ellos, que emitían humo negro y se dispersaban en el desierto y la tierra de álcali salado, sus ojos gradualmente se volvieron codiciosos. Aunque a los ojos del imperio, el equipo de los orcos era indudablemente basura. Pero a los ojos de los orcos, recoger armas de otros grupos de batalla o tribus era sin duda un placer. Encontré esto. Los orcos arrastraron felizmente a estas bestias infieles fuera de los vehículos, luego los desnudaron sin piedad, y finalmente les pusieron collares de esclavos y los arrojaron en carros de esclavos como parte del botín, listos para llevarlos de regreso al territorio del gran imperio orco. De esta manera, la mayoría de los asentamientos orcos que invadieron la estrella alerta se convirtieron en prisioneros de Magnus. Solo unas pocas personas desafortunadas que estaban asediando la ciudad colmena se estrellaron contra la pared de la ciudad colmena porque el bombardero de pedos condujo demasiado rápido y terminó matándose. Esta tormenta también tuvo un cierto grado de impacto negativo en los necrones y los eldars. Con el fin de evitar que los fragmentos del dios de la estrella se salgan de control, el Nigromancer Dynasty simplemente llamó a todas las máquinas que estaban activas afuera, cerró la tumba y tomó la iniciativa de caer en un sueño profundo. En cuanto a los eldars, Ahriman y Cayón miraron a los oscuros eldars que se torturaban a sí mismos, algunos de los cuales incluso se cortaron los riñones y los saltearon para complacer a los dioses. Se miraron y vieron la incertidumbre en los ojos del otro. ¿Pueden estos tipos? ¿Recuerdas realmente el camino de regreso a las Comoras? Ahriman agarró a un eldar oscuro que había golpeado su cuerpo con algo desconocido. Mirando al oscuro eldar cuya cabeza estaba clavada con todo tipo de huesos de colores, dijo con incertidumbre: ¿qué te parece, atrapar algunos más? Pregúntales dónde está el comandante. Replicó Cayón. Frente a esta escena extremadamente depravada, Cayón no supo qué decir por un tiempo. Simplemente sintió que era un poco, parecía que la buena impresión que tenía de los oscuros eldars que finalmente había formado había desaparecido por completo en este momento. Entonces nosotros dos definitivamente no somos suficientes. Mirando al eldar oscuro que estaba ocupado torturándose a sí mismo en el palacio de los nobles de la colmena originales frente a él, Ahriman negó con la cabeza. Esta es una misión secreta. No confío en nadie excepto en nuestros hermanos de los 1000 hijos. ¿Dónde están los caballeros grises? Cayón usó su poder psíquico para aplastar la cabeza de un eldar oscuro que estaba torturando a los cautivos humanos, y dijo casualmente. Pero entonces, al mirar los ojos casi asesinos de Ahriman, Cayón supo que había hecho una pregunta estúpida. A veces realmente no sé de qué lado estás. Después de que Ahriman noqueó a dos nobles eldars oscuros que se estaban divirtiendo, mordiéndose los intestinos el uno al otro, giró la cabeza y miró a Cayón con indiferencia. Siempre estoy del lado del primarca. Cayón también eligió a dos eldars oscuros que parecían más nobles y los llevó a su lado. Pero era obvio que Ahriman no acababa de creer las palabras de este hermano que acababa de desertar de la Legión Negra de Abaddon. ¿Entonces no vas a usar la guarnición de vigilante? ¿O es por la necesidad de confidencialidad? ¿Es ahora tan estricta la revisión diplomática del Imperio sobre los alienígenas? Parece que tienes algunos malentendidos terribles sobre la situación actual del Imperio. Ahriman dijo, abrió la prisión de los eldars, dentro había niños humanos que fueron capturados por los eldars pero que aún no habían sido torturados para obtener energía del dolor. Los Zerg, los orcos, el Mechanicus oscuro, la Legión del Caos, la Armada Imperial es simplemente un mar de inclusión, siento que el Imperio actual es demasiado abierto en comparación con hace 10.000 años. Cayón alzó las cejas. Vio a Ahriman frente a estas personitas flacas frente a él, y finalmente decidió enviar una comunicación al Senado de Vigilantes. ¿Qué? ¿Entendí mal? En cierto sentido, es correcto. Replicó Ahriman. Pero esta situación especial solo existe en esta flota temporal formada por los primarcas para derrotar a Abaddon. ¿Cómo? Porque los primarcas tienen la ley inmunidad extraordinaria. Dijo Ahriman. El Imperio es más conservador ahora de lo que era hace 10.000 años, Cayón, debes ser consciente de este hecho, sientes que el Imperio es más libre ahora porque ahora estamos fuera de la jurisdicción tradicional del Imperio. Ahriman miró a Cayón, que estaba pensando, y recordó.
Cuando llegues a Terra, debes tener cuidado en tus palabras y acciones frente al Primarca, no le causes problemas a Lord Magnus. Puedo reclutar a alguien que no sea personal de la Estrella Vigilante. Cayón no respondió a la pregunta de Ahriman, tal vez porque desdeñaba responder a los consejos ligeramente molestos de su hermano. O tal vez Cayón tenía otros planes en mente. Cayón le dio a Ahriman una sugerencia que podría resolver sus dificultades actuales. Pero esto requiere su cooperación. Dijo Cayón. Como segundo al mando de la Legión Negra, naturalmente conocía todos los arreglos de la Legión Negra en Vigilia y sus alrededores. Después de la muerte de Abaddon, algunas partidas de Guerra del Caos originalmente enviadas a Vigil quedaron atrapadas en esta tierra de 4 guerras que conectaban el Imperio y Guilliman. Ahriman miró a su hermano. Siempre fue cauteloso y escéptico sobre lo que decía Cayón. Si estás dispuesto a proporcionarles una forma de salir de Vigil, definitivamente estarán felices de servirte. Dijo Cayón. Por supuesto, si están de acuerdo con este plan, debemos actuar lo antes posible. Al menos antes de que Euron convoque a la Legión Negra de Vigil y complete su control sobre las fuerzas del caos de Vigil, debemos actuar con anticipación. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.